Sí, para que empiece el Yuri y lo hacemos todo. Hola, buenas tardes vecinos y vecinas. Estamos acá en el segundo programa de Con Peras y Manzanas en este día 2 de octubre del 2020. Nos acompaña nuestra querida amiga Abril Santamaría. Vamos a tratar hoy día el tema de qué es una asamblea constituyente y lo vamos a tratar de explicar con peras y manzanas. También tenemos a nuestra vecina que nos acompaña, que pertenece a la Asamblea Territorial de acá de Santa Inés, María Elena. Bienvenida, María Elena, también. Y bueno, las preguntas que nos quieran hacer, bienvenidas y vamos a tratar de responderlas. Hoy día vamos a tratar con peras y manzanas qué es realmente una asamblea constituyente. Bienvenida, Abril. Gusto en saludar. Gracias, vecinos de Santa Inés, por invitarme. Vamos a explicar con pera y manzana. Sí, así debería llamarme, Abril Santamaría con pera y manzana. Sí. Sería mejor. Vamos a tratar de que luego la visita sea presencial, pues, Abril, para que pueda, apenas levantes la cuarentena, podamos... No podría usar el pijama que ando trayendo abajo ahora. Participar en nuestras reuniones de asamblea acá en el barrio. Serías bienvenida. Gracias, Yuri. Gracias, vecinos de Santa Inés. Muchas gracias. Qué bueno que estemos acá y podamos darle claridad a ciertos temas. Ojalá que sea fácil de entender y que avancemos en este camino. Eso. Perfecto. Mira, la idea es que nos han pedido bastante insumos. Tenemos una página también, manualac.cl, donde seguramente esta cápsula, vamos a tratar de que sea una cápsula educativa para que sirva de réplica para otras asambleas. Nosotros como asamblea territorial partimos una discusión y el nombre no es casual, nuestro nombre no es casual, nuestra asamblea se llama Asamblea Constituyente Autoconvocada de Santa Inés, ¿no? Y el origen de eso es precisamente que nos reunimos en la plaza de Santa Inés con los vecinos, muchos no nos conocíamos, y empezamos nos dimos cuenta en ese momento que estaba una situación bastante compleja en el país, fue posterior al 18 de octubre, los días después del 18 de octubre, y nos dimos cuenta que el Estado no estaba respondiendo a nada, digamos, y las movilizaciones eran cada día más grandes y el Estado cada día más represivo, y por lo tanto nos pudimos percatar como grupo de que el pacto social estaba roto y por lo tanto teníamos que tomar nuestra soberanía y ejerciendo nuestro poder soberano en nuestras manos, y de ahí viene el nombre de la Asamblea Constituyente Autoconvocada, y el autoconvocada es precisamente porque no le pedimos permiso a nadie para constituirnos. En nuestra asamblea hay de todo tipo de vecinos, digamos, vecinos de toda ideología, de todo creo, de toda participación. Hay feministas, hay ecologistas, y cada uno hace un aporte. Hay evangélicos, hay cristianos, hay ateos, hay gente de izquierda, hay gente de derecha. Es el barrio, nuestro barrio, y nuestro barrio nos ha servido la asamblea porque hemos derivado también en temas de solidaridad y en fin. Pero lo fundamental es tratar de reconstituir o reconstruir nuestro país desde abajo hacia arriba, desde los territorios. Ese es nuestro objetivo, y por lo tanto... Ustedes no son una asamblea territorial, no. No somos más que una asamblea territorial. Somos una asamblea constituyente territorial y estamos autoconvocados, porque nosotros nos autoconvocábamos como vecinos. La primera reunión fue en la plaza. Yo llegué a la tercera reunión porque sabía que estaban, pero no sabía dónde era. Así que hasta que llegué y pude incorporarme, sí, muy contenta de haberme incorporado, porque sabes que a veces uno ve pasar a un vecino, pero no sabe en realidad lo que está ocurriendo ni lo que le pasa, porque hemos estado de una manera de vivir que se nos ha hecho muy individualista, ¿me entiendes? Y muy separado, muy segregado. Entonces, yo creo que todo esto ha sido súper enriquecedor, por lo menos a nosotros aquí, para nuestros vecinos,
conocemos a nuestros vecinos, lo que les pasa, qué es lo que necesitan, qué es lo que creen. Entonces, en una base de ser humano, nosotros hemos partido con esto, porque los hemos conocido no solamente como el vecino de al lado, sino que como ser humano. Y yo creo que ahí, teniendo esas confianzas, se ha creado esto, porque necesitamos un cambio, es prioritario el cambio, es urgente, ya no se puede esperar más. Exacto, exactamente, y eso es precisamente, entonces, bueno, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer fue educarnos, ¿no? Y partimos nosotros autoeducándonos, haciendo una serie de charlas, trajimos a profesores de la Universidad de Valparaíso, incluso estuvo Baza acá en la plaza, que nos dio una excelente charla también, y lo único que hemos tenido alguna, pero no mayores problemas nuestra asamblea es de vecinos, no es de militantes políticos, y a veces los militantes, los partidos políticos pretenden tratar de instrumentalizar la asamblea, pero en este caso no ha habido, porque la mayoría de los vecinos no tiene militancia política, ¿no? O sea, creo que nadie tiene militancia política. Entonces, ha sido una cuestión de constituirnos como asamblea constituyente, y en virtud de eso sabemos perfectamente que somos una asamblea política, eso sí, ¿no? Que elaboramos. Sí, por eso te preguntaba. Claro, no somos para hacer la diferencia. Claro, porque nosotros como Asamblea Constituyente es un órgano político que pretende redactar una nueva constitución junto a otras asambleas de la ciudad, en este caso Viña del Mar, ojalá en la región y a nivel nacional, para terminar en una gran Asamblea Constituyente nacional. Y como Asamblea Constituyente somos un órgano político, porque lo que pretende regular y redactar una Asamblea Constituyente, y ese es el objetivo, es redactar una Constitución, y la Constitución precisamente eso es lo que limita, ordena y regula, que es el poder político, ¿no? Y por lo tanto no puede ser de otra forma. Que tenemos actividades de carácter social, sí las tenemos, carácter solidario, tenemos canastas familiares, apoyamos a alguna olla común, pero no somos esencialmente una organización social, sino que somos principalmente un órgano político que pretende, como te digo, redactar la nueva Constitución. Esa ha sido nuestra experiencia. Bueno, hoy día estamos atravesados, Abril, con el tema para entrar ya de lleno en el asunto, con la ley 21.200, y que regula el proceso constitucional y que es una salida que se dieron los partidos políticos y la oligarquía chilena para tratar de mantener, de acuerdo a nuestra visión, de hacer cambios, en realidad cambios cosméticos o no muy profundos al actual sistema económico y al actual régimen político, digamos. Y eso es precisamente una de las cosas. ¿Cómo lo has visto tú? La ley 21.200, ¿cómo lo ves tú? Así en rasgos generales. Que básicamente lo que hace es limitar el ejercicio de los convencionales, indistinto si es mixta o constitucional. Los limita, les dice qué deben hacer, en qué tiempo, cómo, absolutamente todo está arreglado. Como lo he explicado otras veces, son 13 artículos que dice todo. Cuando las personas te dicen, mira, tenemos que ir a votar y ganar en un 80%, entonces uno dice, ¿para qué? ¿Dónde en esa ley dice que si ganamos en un 80% esto va a cambiar? Entonces dicen, no, es que si ganamos en un 70%, pero esas son suposiciones. Es como suponer que si yo voy a comprarme una casa, va a pasar esto. Y la verdad es que las reglas claras de cómo se compra una casa están preestablecidas. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? ¿Qué papeles tienes que conseguir? No es como el supuesto de que no, mira, yo voy, la miro, la compro, paso la plata y es mía. No. Esas son suposiciones. La verdad es que para todo está reglamentado y esta no es la excepción. A mí me pasa, por ejemplo, el otro día una persona me decía, mira, me dijo ese argumento, mira, tenemos que ir a arrasar y con eso lo vamos a lograr porque así tiene que ser. Entonces yo le decía, mira, esto es igual como que tú arrendaras una casa. Entonces el arrendatario no te paga y un amigo te dice, mira, tú vas y lo sacáis. Lo sacas nomás porque la casa es tuya, porque la casa dice que es tuya y tú vas y lo sacáis. Entonces esa persona, sin leer la ley, va, se toma las de las suyas, lo saca, llama a Carabineros y esa persona que es dueña de la casa se va detenido porque está haciendo algo contrario y aunque no sepa la ley, no lo exime de ella. Entonces, por tanto, el supuesto de decir, mira, esta casa es mía y por eso yo te saco,
en términos legales, dice que no es así. Entonces, con la ley 21.200 ocurre exactamente lo mismo. Cuando la gente dice, mira, una vez que ganemos, vamos a lograr que elegir a todos los constituyentes que queramos. La ley 21.200 dice claramente que a través de el actual sistema de elecciones parlamentarias, o sea, partidos políticos. Entonces dice, no, mira, una vez que ganemos con la ley, que ganemos mayoría, los que entremos nos declaramos soberanos. Pero la ley 21.200 ya dice qué pasa si se declaran soberanos, dice que no puede. Y como dice que como la actual constitución sigue vigente, ellos estarían haciendo algo inconstitucional y podrían perfectamente meterlos detenidos a todos por estar haciendo algo contra la ley. Entonces, el tema está el suponer lo que podría pasar en base a lo que yo creo o lo que yo quiero, en términos estrictos bajo una ley constitucional, sería actuar con total inocencia y ya ha pasado mucho tiempo actuando de manera inocente. Claro, ¿tú crees que el proceso constitucional, particularmente está claro que la Convención Constitucional va a triunfar con amplia mayoría, ahora un 70 o un 80%, porque incluso hasta la derecha, Luksic, Longueira y una serie de personajes de derecha van a votar apruebo Convención Constitucional? ¿Tú crees que realmente la Convención Constitucional es una asamblea constituyente? ¿Cómo lo ves tú? No, es que el principio básico, lo básico, así como lo esencial, es que una asamblea constituyente es soberana. Eso es como lo principal. Entonces, cuando tú lees la ley 21.200 en el artículo 135, dice que, mira, lo voy a leer, dice, queda prohibido a la convención o a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos atribuirse el ejercicio de la soberanía. No pueden ser soberanos, entonces ya con eso no es una asamblea constituyente. Entonces, cuando a ti te dicen, no, es que esto va a ser a través de elecciones, perfecto, es verdad, una asamblea constituyente uno elige, bueno, es que hay distintas formas de hacer asambleas, no hay como una regla única, pero en general cuando tú eliges se supone que es de manera abierta. De hecho, si tú entras a la biblioteca del Congreso Nacional, dice que es a través de votaciones, tiene una forma de explicarlo. A ver, déjame ver, que creo que lo tengo acá. Mira, dice lo siguiente, dice que la forma como se eligen, mira, dice que es en elecciones libres, competitivas y limpias. Eso no ocurre con el sistema Dijon. Entonces no ocurre. Y menos con estado de sitio. Y no solamente eso, claro, y además que ellos no tienen, no cuentan con las lucas. O sea, una persona que quiera con un partido nuevo ni siquiera cuenta con el apoyo del CERVEL frente a lucas que tienen los partidos que ya están hasta acá gorditos. Entonces, ¿cómo tú vas a luchar? Más encima ellos tienen el dominio de los medios de comunicación. O sea, ¿cómo tú vas a competir? ¿Dónde hay algo limpio en esa elección? Entonces, una asamblea constituyente y una convención constitucional o una convención mixta constitucional tiene todo de diferente, no tiene una cosa diferente, lo tiene todo diferente. O sea, la gente si no lo ve y te dice, bueno, pero es lo que hay, es que peor es nada, pero es que si no aceptamos va a ganar mixta. Y eso ocurre cuando no leen la ley. Entonces yo digo, si no leen esta ley, mañana va a ocurrir que va a salir esa constitución que van a poder decir perfectamente que se entrega su alma al diablo, y ellos con tal de que, bueno, una nueva constitución y no es la de Pinochet, la van a ir a firmar sin leerla, solo con un eslogan bonito. Entonces tenemos que empezar a cambiar la forma, porque hacer una constitución nueva no es cualquier cosa, lo es todo, es el principio de un país, es la base. Entonces, o lo hacemos bien. Resumiendo esto, entonces, es así como yo lo dije en asamblea, que muchos se rieron. Mira, hasta el momento de los derechos que necesitamos no tenemos nada. Con las opciones que nos da ahora los partidos políticos y todo eso, después de esto incluso, como tenemos esa camisa de fuerza de la cuestión por la paz, y además el 21.200 tenemos camisas de fuerza, tampoco vamos a tener nada. Entonces, la única solución para nosotros, los vecinos, el pueblo, y hablo de vecinos porque siempre hablamos aquí de vecinos, los vecinos, el pueblo, ¿cuál es la solución? La asamblea constituyente, porque es la única que puede decidirlo todo, cambiarlo todo, borrarlo todo y crearlo todo. Eso es lo que tiene que saber la gente, que ahora en la circunstancia que estamos no podemos hacer nada. Con lo que nos dan para la votación vamos a quedar lo mismo que nada.
porque en el fondo te van a hacer puro maquillaje, van a decir ya que no sé, que las leyes ahora que son muy antiguas, que son contra la mujer, ya las van a arreglar, pero no te van a dar derecho a vivienda, no te van a dar derecho a educación, no te van a dar derecho a ninguno de los derechos que hoy no tenemos, después de estas votaciones y de lo que hagan, tampoco lo vamos a tener. No, y no solo hecho, porque no solo eso, una asamblea constituyente cumple una doble función. Una es que, bueno, tú creas una asamblea que lo puede tocar todo, y dos, tú tienes una ciudadanía que la va a defender. Una convención constitucional con una ciudadanía que no tiene idea de lo que dice en ella, podría decir perfectamente que el agua es un bien de uso público. Pero si tenemos una ciudadanía que no está articulada y que no está organizada, y vienen las grandes empresas y siguen traficando con el agua, ¿y quién va a detener eso? Sí, lo que se ganó, por ejemplo, en Pascua Lama, no fue porque los políticos se volvieron buena persona o porque la Constitución lo dice, no, fue porque hubo una ciudadanía articulada y organizada. Y eso lo es todo. O sea, cumple una doble función, y la función de organizar, articular y reunir personas es la más importante que poder escribir una nueva Constitución. Exacto. ¿Tú crees que tú eres de Santiago, Abril? Sí. La gente en la Plaza de la Dignidad y en las movilizaciones que hubieron en Santiago, aquí por lo menos la gente se manifestó por una asamblea constituyente y no por un acuerdo entre los partidos políticos, no por el acuerdo que llegaron ellos, digamos, entre Piñera y la oposición. ¿Cómo fue eso ahí en Santiago? ¿Fue efectivamente la solicitud de la exigencia de una asamblea constituyente en Santiago? Sí, lo que pasa es que como hay un poquito de desconocimiento y los medios de comunicación te repiten los medios de comunicación manejados por las élites económicas, hay que recalcar eso, repiten una y otra vez que una asamblea constituyente es lo mismo que una convención constitucional, y te lo repiten, y lo más increíble que después tú ves en la franja los mismos partidos políticos te dicen, para que no participen los diputados en ejercicio, vota CC. O sea, para que no estén los mismos partidos políticos. Es como si los partidos políticos te dijeran, mira, para que nosotros no participemos, pero es porque ellos repiten y mienten. Es como lo que dijo una vez el santo Piñera, aludiendo a otro santo, miente que algo queda, y es así, y la gente cree que es verdad, pero yo siempre trato de como pensar de que no es culpa de la ciudadanía, también hay harta culpa de los medios de comunicación, y aparte que este es un trabajo largo, o sea, piensa tú que nosotros venimos recién con estos conversatorios, llevamos meses, pero el engaño ciudadano frente a que es tu culpa que esté Piñera por el voto, sin entender que tú votaste, no elegiste, pero durante tantos años te hicieron creer que tú fuiste culpable porque tú lo elegiste o porque tú no fuiste a votar, pero no te dicen que en realidad nunca tuviste opciones. Nunca hemos tenido opciones. Y este plebiscito tampoco tiene opciones. No hay opciones. Esto es lo que te damos, vota, pero no puedes elegir. ¿Dónde está la opción Asamblea Constituyente para que yo la pueda elegir? No existe. Eso, no te escucho, Yuri. Te quedaste pegado. Vamos. ¿Me quedé pegado? Sí. Sí, ahí va. Mira, ¿qué tal si hacemos un análisis con respecto al tema de la Asamblea Constituyente? ¿Qué es una Asamblea Constituyente? Pero desde el punto de vista de la doctrina, de la jurisprudencia internacional con respecto al derecho político. Y tal vez podemos definirla como, bueno, hacer primero un análisis histórico de lo que es una Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente Nacional Francesa de 1789 es la primera asamblea constituyente que nace al calor de la Revolución Francesa. Fue la primera asamblea en Francia y fue formada a partir a los inicios de la Revolución Francesa, como decía, ¿no? La Asamblea tomó innumerables medidas que cambiaron profundamente la situación política y social del país. Entre ellas destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nada más ni nada menos, que es la antesala de la Carta de Derechos Humanos de la ONU. También suprimió el feudalismo y la apropiación de los bienes de la Iglesia y la Constitución Civil del Clero. Y, por supuesto, que redactó la Constitución Francesa de 1791. Ese es el origen de la primera asamblea constituyente.
¿no? Este es el origen del actual régimen demoliberal que se funda acá en esta revolución y que, como les decía, dio origen a la Declaración del Hombre y el Ciudadano, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 fue aprobada precisamente por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa del 26 de agosto de 1789. Es uno de los muchos documentos fundantes de fundamento de la Revolución Francesa. Es considerado, como les decía, un documento que es precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Establece, y esto es súper importante, que la soberanía reside en el pueblo y ya no en el rey, como era en ese entonces. La constitución constituyente francesa enumera lo que no son derechos creados por los revolucionarios, es decir, sino son derechos constatados, que son los derechos naturales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad o a la resistencia de la opresión, porque recuerden que fue una revolución que fue en contra del orden establecido. Fue la primera asamblea constituyente autoconvocada. Ojo con eso, ojo con el tema, porque fue autoconvocada, porque no contó con la autorización del rey. Les recuerdo que fue producto del pacto de juego de pelota, en virtud de que al tercer estado también, muy parecido que ahora, se les deja fuera del proceso y deciden el tercer estado constituirse como asamblea constituyente en Francia. Ese es el origen de la asamblea constituyente. ¿Pero qué es una asamblea constituyente? Eso es lo más importante, que es lo que nos convoca. Dice, la asamblea constituyente es un gran legislador y un parlamento, ¿no? Eso es, en definitiva. Este parlamento tiene carácter originario, también es extraordinario porque no es permanente, es un parlamento extraordinario porque se da en cierto periodo de la historia, como el nuestro, donde está quebrado, está roto el pacto social y hay que reconstituirlo, y la Asamblea Constituyente es una forma de restablecer ese pacto social o ese nuevo contrato social. La Asamblea Constituyente tiene en su seno un poder constituyente, es sumamente importante, ¿no? Que precisamente que es lo que no tiene la Convención Constitucional de los partidos políticos que nos están proponiendo, y después lo vamos a explicar por qué. Y un poco tú lo adelantabas, Abril, porque precisamente le coapta en la ley 21.200, coapta o usurpa la soberanía del pueblo y precisamente en el artículo 135 delimita de que ninguno de los convencionales de estas convenciones como de la ley 21.200 va a poder arrogarse la soberanía del pueblo. Y precisamente esa es una de las cuestiones que el poder constituyente tiene, ¿no? Que es la soberanía del pueblo. Dice, es un poder extraordinario, como lo explicaba, con plenos poderes, ¿no? Tiene plenos poderes, se da sus propias reglas de organización, ¿no? Y por eso es que tenemos distintos tipos de asambleas en el mundo, van a ir asambleas en distintos países, en España, en Finlandia, bueno, no sé, en Colombia, en fin, ¿no? Incluso hay distintas asambleas constituyentes. Tiene facultades ilimitadas. Y eso es importante porque como es el poder originario, ¿no? Ese poder originario puede crear o cerrar el actual parlamento, inclusive si así lo determinara, ¿no? También puede convocar a elecciones o nombrar un gobierno provisional, ¿no? Puede ser, porque tiene todos los plenos poderes del Estado, porque entendamos de que estamos en un estado de asamblea, ¿no? Y por lo tanto tiene ese poder. Tiene por objeto redactar una nueva constitución y luego normalmente se disuelve, o sea, no normalmente, sino que la Asamblea Constituyente, una vez ya redactada la constitución, se disuelve y luego de redactar la constitución normalmente termina con un plebiscito de salida, que es la aprobación o rechazo de la nueva constitución. Como les decía, estas asambleas constituyentes se han desarrollado en distintos países porque el origen del ordenamiento jurídico y del sistema liberal que nosotros vivimos desde aquella época de la Revolución Francesa, ¿no? Se han desarrollado asambleas constituyentes en Islandia, en España, en Colombia. Pero como decía, esto tiene la Asamblea Constituyente tiene en su seno el poder constituyente. En esta lámina que les muestro acá, podemos determinar con peras y manzanas, ¿no?
donde radica el poder constituyente o la soberanía del pueblo. Y es precisamente en el lado donde está la ciudadanía y no donde está este señor, que en este caso en Chile vendrían siendo los partidos políticos o los órganos constituidos, ¿no? Ojo que esa imagen es genial, porque cuando a ti las personas te dicen, pero ¿qué hacemos con este plebiscito ad portas y no tenemos más? Y él lo explica, el caballero que se está retirando lo explica bien. Si nosotros dejáramos de escucharlos a ellos, se cae. Esto se les cae. El problema es que seguimos en este tema de sostenerlos, y los sostenemos con el voto. Así de simple. Nos han preguntado mucho por la legitimidad del proceso. Recordemos de que hubo un segundo encuentro nacional de Asamblea Nacional Constituyente, que fue virtual y que fue todo un éxito, y siempre preguntan, y a nosotros también nos preguntan como asamblea, cuál la legitimación nuestra, cuál sería, cómo sería nuestra constitución. Y el tema pasa precisamente por lo que tú dices, Gabriel, por el tema de la legitimación. Entonces, ¿qué es lo que ellos pretenden con la ley 21.200 y con el plebiscito del 25 de octubre y posteriormente en abril las elecciones de los convencionales? Precisamente lo que tú dices, pues, que los sigamos afirmando en la tabla. O sea, lo que necesitan ellos es legitimarse. Y para legitimarse, la forma de hacerlo en una democracia liberal es precisamente yendo a votar. Entonces, lo que les interesa a ellos no es el resultado de la elección propiamente tal, porque como decíamos delante, lo más probable es que la prueba gane por un 70%, aun cuando vaya a votar un 30, un 40, un 50%. La última encuesta dice que solo el 52% iría a votar el día 25 de octubre. Pero aún así, si ese porcentaje disminuye, lo van a pintar como un tema de legitimación. O sea, lo importante para ellos es que vaya la mayor cantidad, y por eso que insisten mucho en que vaya a votar el día 25, precisamente para legitimar el proceso de ellos, ¿no? Y arrebatar de esa forma el poder constituyente. Entonces, eso es lo que está en disputa. Entonces, tenemos que definir qué es el poder constituyente. El poder constituyente ha sido definido como la voluntad política creadora del orden, que requiere naturaleza originaria, eficacia y carácter creador. Y como la voluntad originaria y soberana, suprema y directa, que la tiene un pueblo, para construir un Estado, o sea, donde una personalidad al mismo tiempo darse una organización jurídica y política que más le convenga. O sea, ejerciendo el poder constituyente, cuyo titular del poder constituyente es el pueblo, el pueblo en ese ejercicio y en esa titularidad puede crear un país absolutamente distinto, y es precisamente lo que nosotros necesitamos crear. O sea, no podemos seguir con este régimen presidencialista tan absoluto, no podemos seguir con este parlamento actual, no podemos seguir eligiendo a los alcaldes y concejales del mismo modo que están estructurados, tampoco se pueden seguir eligiendo los fiscales o los jueces como se designan en la Corte Suprema. Todo eso es lo que modifica una constitución, ¿no? Existen dos tipos de poder constituyente: un poder constituyente derivado, que precisamente aquí, nuevamente, para el gráfico, aparece en este sector, que el poder constituyente derivado es este señor que está con el micrófono, y el poder constituyente originario es el pueblo que está en este sector a la izquierda, ¿no? Y el poder constituyente derivado, podemos señalar en términos académicos ya, que el Parlamento, el Poder Judicial, el gobierno, esos son los poderes constituidos, la policía también, ¿no? El poder constituyente tiene la soberanía del pueblo, y eso también es importante definirlo, porque la soberanía del pueblo no es una cuestión es una cuestión de hecho y no de derecho. O sea, la gente pregunta, bueno, ¿cómo se regula una asamblea constituyente? ¿Hay que sacarle personalidad jurídica? ¿Qué pasa con eso? Y hay que entender de que la soberanía es anterior, es un ejercicio de hecho, ¿no? Tú, cuando vas a formar sindicato, lo primero que tienes que hacer es convocar a tus compañeros de trabajo y decirle, oye, mira, formemos un sindicato, y es una cuestión de hecho, o formemos una junta de vecinos, ¿no? O formemos una corporación. Ese tipo de actos son cuestiones de hecho y no de derecho. Luego viene el tema de la forma en que se eligen o se redactan los estatutos. Y ahí es donde se redactan, en ese ejercicio de soberanía, se redactan los estatutos. En este caso se redacta una constitución, y por eso que la soberanía es sumamente importante tenerla como claro, que es una cuestión de hecho y no de derecho, porque el ejercicio de la soberanía
es el que crea el ordenamiento jurídico, ¿no? Crea todo el ordenamiento jurídico, es anterior a la ley, ¿no? El ejercicio de soberanía, como entendía como poder constituyente, es anterior al poder ejecutivo, como decían antes, es anterior al poder legislativo y es anterior al poder judicial, es anterior a la ley. La soberanía reside en el pueblo y del cual emanan todos los poderes constituidos, es decir, creador de todos los poderes del Estado, incluida la ley, el poder judicial, el poder ejecutivo y el legislativo. Esta parte donde dice que la soberanía reside en el pueblo y del cual emanan todos los poderes constituidos, está reflejada en gran parte de las constituciones del mundo, como la Constitución española o otro tipo de constitución. Aquí queda un poco más claro la diferencia entre un poder constituido y un poder originario. Esto es una cosa que está circulando en la red y es correcto. Dice que el poder constituyente es un poder originario en sí, es un poder creador de todos los órdenes jurídicos, el principio de un poder ilimitado, es el poder de una sola función, tiene una sola función que es darse una constitución. Y los poderes constituidos son poderes derivados de la constitución, son poderes creados por el constituyente, están completamente limitados, no pueden actuar más allá de sus competencias, ¿no? Y eso es claro, ¿no? Y tienen múltiples funciones. Fueron precisamente creados para gobernar, o sea, esos son los poderes que en este minuto están gobernando. Ese es el poder constituyente. Pero el poder constituyente tiene una titularidad y esa titularidad, siguiendo el principio de soberanía popular, el titular de la autoridad constituyente es el pueblo. No hay otro titular. El dueño de la pelota, ¿no? Es el pueblo. El pueblo es el que tiene la titularidad del poder constituyente y por lo tanto ese ejercicio del poder constituyente lo puede ejercer en cualquier momento de la historia o en cualquier circunstancia y se ejerce, no lo puede obstaculizar nadie, ¿no? Y es efectivo de este mismo, es un órgano convocado al efecto como son, claro, cuando lo que decía, ¿no? Se convocan, se puede ejercer, ¿no? La titularidad en cualquier momento y normalmente se hace a través de las asambleas constituyentes, que ya les decía que es lo que más o menos se ha hecho en todas las partes del mundo. Lamentablemente Chile no ha tenido nunca una asamblea constituyente, eso también es importante decirlo, ¿no? La asamblea constituyente tiene, el único límite que tiene son resguardar los principios y el respeto a los derechos humanos. Eso es el único límite que tiene. Y si le hacemos una homologación con el artículo 135 de la ley 21.200, que es el proceso constitucional de los partidos políticos, precisamente limita el poder, la soberanía, como decía bien Abril, pero también regula y señala de que no puede los convencionales modificar los tratados de libre comercio o los tratados que Chile tiene suscritos. Y en ese aspecto, si fuera realmente una asamblea constituyente, dar la soberanía del pueblo, de los convencionales, ni tampoco podría limitar como poder constituido los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, si fuera una asamblea constituyente real, perfectamente podría modificarlo, ¿no? Por lo tanto, ahí podemos dar cuenta de que no es efectivamente una asamblea constituyente. ¿Para qué? No solo eso, imagínate las leyes orgánicas constitucionales podrían quedar nulas con una constitución que las toque. El tema es que si tú las tocas el negocio de los tratados de libre comercio. Ahí se podría tocar todo, o sea, esa es la diferencia, una asamblea constituyente lo toca todo. Yo de casualidad vi en la franja y la gente del rechazo miente de una manera extraordinaria, pero la gente de la concertación y la nueva mayoría se pasan, ¿no? Va mentiroso, ¿no? Porque dicen que la gente va a redactar esta constitución. O sea, son realmente mienten descaradamente, inventan conceptos, pero en definitiva estamos tratando de, precisamente en esto, tratar de aclarar los conceptos, que son conceptos de derecho político y que son cuestiones técnicas, ¿no? Un poco arenosas a veces, pero son los fundamentos del derecho político y del ordenamiento jurídico y de las democracias liberales. Entonces, ¿para qué está la Asamblea Constituyente? Para redactar una constitución, por lo tanto, una asamblea constituyente tiene por objeto regular el poder, como decíamos delante, y por lo tanto, una asamblea constituyente, por esencia, es un órgano político, no social. No es una olla común, ¿no? Claro. Entonces,
El objetivo es redactar una constitución y tenemos que definir entonces que la constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, como bien dice acá, es una herramienta del pueblo para controlar al gobierno, ¿no? Y recuerden que precisamente la Asamblea Nacional Constituyente Francesa precisamente se constituyen, no sé, y se autoconvocan para regular el poder de la monarquía, ¿no? Entonces la Constitución regula el poder, determina para quién manda y la Constitución es una ley suprema de la República, eso también es importante señalar, y la Constitución está sobre todas las demás leyes. La Constitución establece los valores y principios de una nación. Ustedes han escuchado mucho hablar de Ricardo Lagos y la concertación, incluso la derecha dice que esta no es la Constitución de Pinochet, sino que es la Constitución de Ricardo Lagos. Y Ricardo Lagos, las constituciones tienen dos aspectos, una parte dogmática, donde están precisamente los valores y los principios, y una parte orgánica. Y lo que hizo Ricardo Lagos el año 2005 fue precisamente modificar la parte orgánica, donde termina con los senadores designados, el COSENA y cuestiones de esa naturaleza, que tampoco eran cuestiones una carta de presentación muy democrática que tenía la Constitución de Chile para el exterior, por lo tanto estaban obligados, si querían tratar de seguir haciendo negocios con el resto de los países, modificar la parte orgánica, pero la parte de los principios y los valores, Ricardo Lagos lejos profundizó el modelo neoliberal que está instaurado en la Constitución de 1980, que es la que pretendemos cambiar a través de una asamblea constituyente. Entonces, el llamado último, y con esto terminamos. Que seamos claros, o sea, sí, que la gente entienda. O sea, en el fondo aquí, la gente, ¿qué es lo que quiere? No quiere derecha, no quiere izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda se vistió de derecha porque le convenía y zanjó mucho más profundo las diferencias, y ahora se están jugando la pelota y creen que están en el mismo partido que antes, y ahora no. Este partido, esta cancha está rayada de otra manera, está rayada para la gente quiere rayar su cancha, ya no quieren los derechas, no quieren los de izquierda, no quieren los de centro, no quieren ninguno. O sea, aquí en nuestra asamblea de Santa Inés no queremos ningún político derecha, izquierda, azul, amarillo, rojo, verde, naranjo, no, porque esto es del vecino, como decimos nosotros. Esto es del vecino, nace de los vecinos hacia los vecinos. ¿Y cuál es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros queremos terminar con todo esto que sean representantes. A nosotros nunca nos han representado, ni de derecha, ni de izquierda, ni de ninguna parte. Nunca nos han representado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que las asambleas constituyentes como la nuestra tenga su hoja de ruta. Esa hoja de ruta, que es la que acuerda la asamblea constituyente, es la que la persona que va a ser, digamos, la cara en ese minuto, es la que tiene que llevar adelante. Les explico. El mandato, digamos, es la hoja de ruta. El mandatado es la persona que va a ir a mostrar esa hoja de ruta. ¿Pero de qué manera? Si aquí somos 500 personas, las 500 personas, porque estamos participando y estamos activas en esto, van a una tómbola. Sale la persona de la tómbola y esa persona es la que va a dar la cara. Si la persona no respeta nuestra hoja de ruta, esa persona se cambia, porque la persona no es lo importante. Lo importante es lo que le mandata nuestra asamblea constituyente. Esa es la idea. Por eso que nosotros estamos cambiando, o sea, pongámonos las pilas, nosotros estamos cambiando Chile y estamos cambiando la manera de hacer política. Nosotros no queremos caras, no queremos tener que gastar millones del Estado en que un gallo sea concejal, que sea esto. No queremos eso. No necesitamos caras, necesitamos que representen lo que nosotros queremos. ¿Y de qué manera? De esa manera, nadie es imprescindible. Aquí lo imprescindible es lo que manda la asamblea. En ese sentido, nosotros estamos haciendo nacer una manera nueva de hacer política, una manera nueva de hacer Chile. Esta manera nueva nace de este territorio, porque nosotros no queremos representantes, les llamamos mandatados. El mandatado cumple, sigue. El mandatado no cumple, se cambia, porque el rostro, la persona, no es lo importante. Exactamente. Nosotros, activando nuestro poder constituyente originario, hemos discutido incluso que es necesario modificar la ley de junta de vecinos, precisamente para convertirlas un poco a lo que fue antes, porque los gobiernos de la concertación le quitaron los dientes, en relación a lo que era la ley de juntas de vecinos de Eduardo Frei, del gobierno de Frei primero, del padre.
Y nosotros entendemos de que precisamente lo que dice María Elena es que las juntas de vecinos establezcan una especie de gobiernos locales, ¿no? Gobiernos locales con poder real, ¿no? Con poder real, y a través de estas juntas de vecinos, de estas asambleas, que ojalá las asambleas también queden establecidas en la parte orgánica como ejercicio de la soberanía, ¿no? Se elijan los concejales y los alcaldes. Entonces, cada territorio, ¿no? Cada barrio va a poder determinar cuáles son sus necesidades para llevarla al municipio, ¿no? Y hacer una política integral y no una política donde hoy día te prometen una serie de candidatos. Los partidos políticos lo único que te hacen, te presentan un puzzle de candidatos y te ponen a uno bonito, a un rubio, ojos azules, o te promete el cielo y la tierra, y luego son puras promesas, porque en definitiva cuando llegan en este caso al municipio o al parlamento, se olvidan completamente del barrio, normalmente no son de acá, y no solo eso, sabes que yo el otro día vi una niña, una joven que creo que va por tu sector, Yuri. ¿Me escuchas? Sí. Yo el otro día vi una niña que creo que va por tu sector, una Lola, que me parece que ella, bueno, no es, me refiero a Lola, me refiero a que es joven. Sí. Entonces le preguntan, la gente le pregunta, bueno, ¿y cuál ha sido de Revolución Democrática? Desconozco, una chica joven, y le preguntan, ya, ¿cuál ha sido tu trabajo territorial? Porque ella se va como independiente. Entonces ella sube 2 fotos en donde ella está en una marcha y otra foto en donde están, pero son como 2 fotos al lado de un auto que dice como recuperar la dignidad. Y ese era su trabajo territorial, ¿cachai? O sea, de verdad, y ya con eso estamos, votemos por ella porque como no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha y ella después como nosotros, podríamos estar eligiendo a quién, o sea, aquí la única forma es como lo que explica María Elena, es que tiene que ser un mandatado en donde da lo mismo si esta persona es de derecha, da lo mismo si esta persona es de izquierda, da lo mismo si es rubia, si es negra, si es lo que es, lo que le gusta, porque finalmente él no va a ir a representar sus intereses, él no va a ir a defender el agua porque resulta que a él le tinca, no, él está obligado a cumplir con un mandato. Pero a mí me llamaba la atención que la gente decía, no, ya hay que apoyarla porque ella quiere entrar y es independiente, o sea, porque es independiente hay que apoyarla, entonces cualquiera dice, mira, soy independiente, apóyenme y hay que apoyarlo sin ni siquiera tener un historial, o sea, es como invitar a cualquiera a dormir acá a tu casa con tu hijo en la pieza de al lado. Porque mira, yo una vez doné plata en el Hogar de Cristo. Dale, entra, duerme acá. Sin saber quién es. Entonces, el tema, la única forma de asegurar una asamblea que defienda el interés de la comunidad es que la comunidad le diga qué necesita que él defienda y que él esté obligado a responder a eso. ¿Qué es lo que explica María Elena? Que es lo que no se cumple con las convenciones. Claro, y si tú te das cuenta en el contexto que están actuando los bloques políticos, tanto de la derecha como la concertación, hoy día ya se están repartiendo las municipalidades, ¿no? Se están peleando, se agarraron a combo ahí casi a patadas y escupos por quién va a ser las listas parlamentarias o las listas para candidatos a alcaldes y concejales, bajo la lógica de la misma Constitución. Esta, actual. Y es precisamente, si nosotros hacemos un análisis, de lo que hemos explicado, bueno, ¿dónde van a haber cambios profundos? Si ya ellos están bajo la misma lógica de esta Constitución del 80. ¿Qué cambios nos están ofreciendo? Ninguno. Y aparte que seguimos repitiendo el patrón, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Ir a votar por 2 opciones, que no es la que nos gusta, es la que nos dan, es lo que hay, y hay que elegir para que no gane la derecha. Eligieron a Piñera para que no nos convirtiéramos en Venezuela, en Chilezuela, etcétera. Entonces siempre estamos votando con el temor a algo. Entonces vamos a seguir repitiendo patrones, repetimos y repetimos. O sea, la invitación es a hacer algo distinto. Y en todos los casos, por ejemplo, Hitler no hubiera existido si no hubiera habido personas apoyando lo que él hablaba. Entonces, estas convenciones no van a tener sustento si no existe gente apoyándola. El ir a votar CC para que no gane la derecha, lo que hace es que tú termines apoyando a la derecha, porque aquí no existe izquierda, aquí tenemos una derecha disfrazada de izquierda. Aquí está la izquierdecha, porque al final, Lagos, que es el que mencionaba Yuri,
por ejemplo, lo que más hizo fue privatizar el país. Él nos dejó con el CAE, él nos dejó con la autopista, él fue el que, por ejemplo, benefició a la AFP, ahora que habla que no, que hay que la ciudadanía y que la cuestión, pero él fue el que cambió el sistema de pérdida, fue Lagos. Y Lagos, en su campaña, yo estuve leyendo quién apoyó a Lagos, quién es el que hizo campaña por Lagos, los rostros, los mismos rostros que hoy te dicen, anda a votar, weón. Yo vi un video que decía así, una de las actrices, entonces, esos mismos rostros que te dijeron, con Lagos tenemos oportunidades, con Lagos, porque Lagos es la opción, porque Lagos, para que no ganara la derecha, que en ese momento el rostro era Lavín, terminamos votando a Lagos, que nos dejó sin educación, nos dejó con unas autopistas que en ningún país del mundo cobran a tan poquitos metros, en donde si tú tienes una deuda te cobran no sé cuántas veces esa deuda. Entonces, el Lago. Y los rostros te dijeron, vota por Lago. Y vamos a repetir de nuevo lo mismo, con tal de que no gane la derecha, porque es lo que nos dieron, son las opciones que hay, lo mismo. Claro, creo que hay que verlo. Repartía la torta, po. Ya esta torta, ellos se la reparten y después se la vuelven a repartir y después se la siguen repartiendo y ahora implementaron todo esto para seguírsela repartiendo. Si esa es la cosa, clarito, como dice el programa, con pera y manzana, aquí no ha habido ningún cambio, nada para la ciudadanía, todos para los mismos políticos. Imagínate que hay papá, hay hijo y hay nieto. Entonces, claro. no, o sea, no me digáis que eso no te dice algo, po, que tiene que hacer tilín en alguna parte. O sea, eso no puede estar bien en ningún lado. Y aquí, mira, más encima, ganan mucho más que en cualquier otro país ganan aquí, po. Perdóname, eso también es otra parte. La parte más que en Estados Unidos. Que aquí, por supuesto, si aquí no sé, es como que se creen, no sé, la verdad, han hecho estropicio de nuestro país. Eso es lo que han hecho. Acá hay una pregunta que están haciendo en el público, porque si no la pueden, dice, Sandino Lautaro Mavie dice, ¿qué pasa si marco mi segunda papeleta con una AC en conjunto con marcar CC? ¿Mi voto será contabilizado? Pregunta Sandino Lautaro. ¿En lo legal, Yuri? No, mira, si el tema es lo que hablamos recién, o sea, si tú vayas a votar, lo primero que vas a hacer es legitimar el proceso. Eso es lo primero que hay que tener claro, porque tú al votar estás entregando un mandato, y en este caso el mandato que estás entregando es tu soberanía, ¿no? Por lo tanto, eso es lo primero que decir. Ahora, se marca, hay mucha gente, y hay que decirlo, que la gente que va a ir a votar, nosotros no tenemos problemas con el apruebo, ¿no? No hay problema con el apruebo en el sentido de que no es que yo en lo particular no voy a ir a votar, en lo personal no voy a ir. Pero hay gente que va a ir, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con aprobar una nueva constitución, pues. Si eso estamos de acuerdo con eso, que hay que aprobar una nueva constitución. Si la trampa está en la convención constitucional y la convención mixta, de ahí para adelante es donde hay una serie de obstáculos y hay una serie de problemas. Y eso es marcar a C, va a anular el voto, y para anular el voto, o para contabilizar, porque algunos creen que van a ir a contabilizar, para eso tienes que tener apoderados de mesa. Y apoderados de mesas que van a competir con los apoderados de mesa que están de la derecha y apoderados de mesa de la concertación. Yo fui apoderado de mesa por la asamblea, por el marca C, el 2010, el 2011, no me acuerdo bien, y del Partido Socialista para arriba hasta la UDI nos sacaron a empujones de aquí de la universidad, de la Universidad Católica acá en Sausalito, ¿no? Porque estado por la Asamblea Constituyente, ¿no? Y ahí tienes tú a Escalona cuando dice que la Asamblea Constituyente es fumar opio, y la derecha con mayor razón, porque están comprometidos, están amarrados. Tenemos otras preguntas. En estricto rigor, el marcar... Hay un saludo desde Argentina. Nos dice que de la ciudad de La Plata somos un grupo chileno que estamos... Sí. Dale. No, termina tu idea y de ahí damos los saludos. Sí. Lo que pasa es que le quería responder a Sandino, que en estricto rigor, si él marca CC y después marca C, para el CERVEL significa que él legitima CC. O sea, CERVEL no va a leer que él puso AC.
De hecho, él podría escribir que muera el presidente y no va a significar que muera el presidente. Para el CERVEL significa que él quiere y acepta y avala y está de acuerdo con todo lo que significa CC, porque él marcó CC, aunque abajo escriba lo que quiera. Es como el ejemplo que daba ayer en el programa Ponte tú de Alex, que es el que tenemos. Yo le decía, mira, esto es como un contrato que tú te compras una casa. Entonces, o sea, que tú vendes una casa. Tú estás vendiendo una casa y tú abajo colocas, me gustaría seguir viviendo en ella. No vas a seguir viviendo en ella porque tú lo escribiste. Legalmente no vas a poder porque tú la entregaste, tú la vendiste y por mucho que tú quieras seguir viviendo en ella, ya no puedes. Y pasa lo mismo con esto. Tú vas a aceptar CC, aunque tú pongas ahí que era una C, no es válido. Si aquí lo único válido es el dibujito que colocó Yuri, donde está este político en una tabla y está la ciudadanía ahí avalando. Si la ciudadanía deja de avalar, si quizá el mundo fuera a votar solo apruebo y dejara la segunda papeleta como nada y dicen, bueno, va a ganar la derecha con los 20 votos que vayan. Perfecto, 20 votos. Pero cuando armemos nuestra asamblea constituyente en donde seamos millones, vamos a poder decir, mira, acá somos más de los que aceptaron CC. Esa es la legitimidad que da la mayoría. Eso. Esa es nuestra legitimidad, la que nosotros estamos naciendo aquí de los territorios. Así debe ser. Los vecinos de todo Chile se tienen que autoconvocar, tienen que hacerlo. Necesitamos que todos los vecinos estén en esto, que nos conozcamos las caras, que también tengamos la confianza, que las podamos construir, porque no somos desconocidos. Aquí, antes que, como te decía al principio aquí nos veíamos en la calle, que hola, buenas tardes, y ahora nos conocemos, sabemos de dónde somos, conocemos nuestra familia. Realmente, después de esto, Chile cambió. Y exacto. Chile cambió requete contra mucho, cambió. Y para bien cambió, para muy bien. Yo me siento muy orgullosa de participar en la Asamblea Constituyente Territorial de Santa Inés. Estoy muy orgullosa de mis vecinos, de la unión, de que los vecinos son transparentes, de que también en la medida de todas las instancias que nos ha tocado, también hemos hecho mucha ayuda para los vecinos, que hemos podido ayudar a los vecinos que están más malitos, que hemos podido tener redes de apoyo para ellos. Eso es muy bueno y queremos seguir haciéndolo, porque ya no somos números como nos tenían acostumbrados a ser números, ya no somos números. Entonces necesitamos que el resto del país también, ellos se autoconvoquen, adelante. Esto no es difícil, es difícil en cuanto a qué, en cuanto al tiempo. Eso sí, como todas las cosas que van naciendo necesitan tiempo y dedicarse a esto, pero es lo mejor que te puede pasar, porque yo no quiero que mis nietos, si llego a tenerlo en algún momento, no quiero que pasen lo que paso yo, que es todo segregar, no porque eres más pobre, no porque eres gorda, no porque no fuiste a la universidad, no porque, ¿me entiende? Esa segregación, basta de segregación. Yo quiero que todos seamos iguales ante la ley y ante los otros vecinos. Yo no quiero eso de las diferencias, imagínate, en los colegios. ¿Por qué? Imagínate, una persona me dijo, es que yo lo tengo que colocar en un colegio caro a mi hijo. ¿Pero por qué le dije yo? Por la calidad de educación. No me dijo, porque ahí van a tener los contactos para después. Esa es la realidad de ahora. Eso es lo que yo no quiero. Claro. Sí, efectivamente. Mira, tenemos un saludo desde la Argentina, de la ciudad de La Plata. Dice que somos un grupo de chilenos que estamos a favor de la Asamblea Constituyente. Muchas gracias por informarnos, nos dicen, y sigan así, mucho éxito. Mira, un poco lo que dice María Elena, que cada territorio se constituye, porque aquí el tema pasa por la legitimidad. Si tú vayas a votar el 25 de octubre, vayas a legitimar el proceso de los partidos políticos. Si tú te constituyes en una asamblea, ¿no? En tu barrio, en tu centro de trabajo, o en este caso en la Argentina, o en Europa, donde estés, es sumamente importante que los chilenos que están en el extranjero se constituyan también en la asamblea, porque tienen mucho que decir con respecto a la nacionalidad, ¿no? Y recordemos que tenemos la tercera generación de chilenos en el extranjero. Tenemos que saludar o hacer lo que hicieron los portuarios ayer, ¿no? Los portuarios en Antofagasta ayer salieron derechamente a decir que estaban por una asamblea constituyente, y eso hay que decirlo, ¿no?
Y lamentablemente las organizaciones, los gremios, están cooptadas en Chile por los partidos políticos. La mayoría de los dirigentes a nivel nacional son dirigentes o militantes de los propios partidos políticos que están en este asunto, pero los portuarios en este caso han sido pioneros en exigir la Asamblea Constituyente. Cuestión que echamos de menos de la CUT, cuestión que echamos de menos de la CONFENAT, de la ANEF, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva ellos también, si cambia el gobierno, si cambia el poder, también tienen algunos ahí mucho que perder, ¿no? Bueno, eso yo no sé si quieren agregar otra cosa con respecto al... Podríamos hablar de la importancia de levantar asambleas como lo que tú mencionas, y el hecho de que ya existe un trabajo que va en ayuda de las asambleas, y ya el material al fin se subió, porque llevamos hace rato amenazando que se va a subir, pero ya se subió una parte de en donde se subieron 3 documentos de trabajo, porque la gente tiene que entender que es harta pega, aunque uno después ve un texto terminado y dice, ay, pero esto es fácil de escribir, pero llegar a acuerdo y todo es pega. Sí, harta pega. De hecho, por ejemplo, el profesor Gabriel Salazar tiene un equipo de trabajo que genera insumos y ellos llevan 10 meses para generar insumos. O sea, uno dice, bueno, en 10 meses habrán hecho un montón de libros. No, son insumos cortos, de fácil acceso, pero cada insumo requiere mucho tiempo. Hay que investigar, conversar, deliberar, llegar a acuerdos, que la información que se entregue sea acorde a lo que se habla en los territorios, que no siga teniendo los toques políticos o la información que ellos entregan, etcétera. Así que se entregaron, hay 3 documentos por ahora, bueno, aparte de un glosario. En las preguntas frecuentes también hay un tema de qué es lo que es poder constituyente originario, todo explicado en fácil, distintas preguntas que se hacen en la asamblea, y esa es la página, sí, así es. Sí. Y van a tener un manual que explica todo el proceso de cómo debiera operar una asamblea constituyente, desde el principio hasta llegar al fin, a un plebiscito de salida que se debiera exigir, y hay un manual simple también, que ayuda a las asambleas nuevitas a entender cómo se levantan, cómo es la primera acta, cómo este tema de cómo es que se llama, del que va escribiendo, como una especie de secretario, etcétera, porque la mayoría no lo saben, el tema de los tiempos, las rondas, un moderador que se le llama, entonces ahí se explica todo como fácil, como el que quiera lo toma y lo aplica. Y también, dentro de ese documento, de esos 2 documentos, hay un acta de declaración de soberanía. Porque lo importante es que las asambleas que hoy son territoriales cambien un poquito el folio, por decirlo de una manera, y se conviertan en asambleas constituyentes territoriales. O sea, de esta manera pueden seguir haciendo el trabajo territorial de ayuda, que es muy necesario, pero ahora empezar a deliberar, o sea, hacer un segundo trabajo, que es empezar a deliberar qué se quiere del país y empezar a escribir su propia constitución, que va a terminar siendo el mandato o la hoja de ruta que va a tener que defender su mandatado en la Gran Asamblea Constituyente Nacional. Y también dentro de este manual van a encontrar un tercer documento que me gustaría que Yuri lo mostrara, que es lo que toda la gente pregunta, ¿cómo se escribe una constitución? ¿Qué es importante que lleve una constitución? ¿Qué es lo que debemos deliberar para empezar a escribir? Bueno, también se generó ese, que es como un esqueleto de cómo se escribe una constitución, que obviamente después van a tener en las otras partes ya como el grueso, como el material importante para que ustedes llenen ese esqueleto, en la forma que ustedes sienten que se debe llenar, que es importante proteger, etcétera. ¿Se puede compartir? Estoy en eso, no sé por qué motivo no me aparece. Estáis tratando. Estoy tratando de cambiar de mostrarles el manual, pero dime por lo menos la página, ¿cómo se llama la página para ponerla? A ver si Javier nos puede ayudar. Exacto, es www.manualac.cl. Manualac.cl. Claro, y ahí participan varias personas, entre ellos está Yuri, participan otros egresados de Derecho también, participa incluso ahora, entró a participar un nuevo compañero que es Walter, ¿cómo que se llama? Que tiene que ver con los pueblos originarios. Yo soy re mala con los nombres, pero ayer estuvo hablando acerca de los pueblos originarios, que nos va a dar una visión como cómo discutir ese tema, porque aquí todo el mundo habla de los pueblos originarios, pero nadie en realidad entiende el fondo de lo que ellos piden. Yo me declaro neófita en el tema. Entonces va a ser súper importante el insumo que le entregue. Mire, ahí está.
dice, por ejemplo, ¿qué contiene la Constitución? Dice, independiente de su extensión, una Constitución escrita contiene dos grandes partes, la dogmática y la orgánica. Esto, por ejemplo, el ciudadano común, como uno, no lo sabe. Ahí explica, parte dogmática, consagra los principios generales que regirán el Estado y sus relaciones. Aquí se ubica, por ejemplo, el catálogo de derechos fundamentales de un país, ahí da un ejemplo, que es como un pedacito de un texto de la Carta Fundamental de Alemania, por ejemplo. Y después habla de lo que es la parte orgánica, y así, son 12 hojitas, no es largo, pero explica completito el esqueletito de cómo se escribe una constitución. Entonces, de esta manera a las asambleas se les va a hacer más fácil, porque no todas las asambleas cuentan con un abogado dentro de su espacio que les ayude, y la idea de esto es poder que ellos tengan como este documento como más en fácil de cómo se escribe su carta de navegación, que es la que después van a tener que defender su mandatado, ¿sí? Ahora, dentro de la página van a encontrar una zona de contacto, en donde si una asamblea que está organizando, se está deliberando, hay algún punto que no entiende o no saben cómo se hace, necesitan a lo mejor un conversatorio para aclarar una idea, lo puedan solicitar ahí. Y el equipo de Manual AC puede hacer la tarea de buscar quizá la persona que les ayude con el conversatorio, que les ayude con la temática, ya sea en salud, en educación, derechos humanos, temas legales, etcétera, ahí para que ellos puedan tener ese material, que les va a ayudar a poder fluir en realidad y que no se queden pegados en algún punto, sino que siempre seguir avanzando. Pronto también se va a entregar una metodología de trabajo, que la idea de la metodología de trabajo es que todas las asambleas, todas las que quieran, ojo con esto, todo lo que se sube en esta página es totalmente abierto, o sea, usted lo toma, lo modifica y usted es el que decide si lo usa o no, o la forma como lo ocupa, quizás una parte le gusta, otra no, aquí no existe la verdad absoluta, nadie es dueño de la verdad, así que es totalmente abierto. La metodología de trabajo también, la idea es que lo podamos deliberar y ver si a la asamblea les gusta y comenzar a trabajar como con una línea estructurada para avanzar, cuidar la pelea así de manera ordenadita y decir, oye, somos un poder político ciudadano que va así, y que todos sepan cómo vamos. Y claro, lo otro súper importante, ordenar nomás, claro, es importante, articularnos, etcétera. Nosotros esto lo vivimos sin guía, po. nosotros lo vivimos y después lo plasmamos, ¿viste? Nosotros funcionamos al revés, pero hay muchos que se están formando recién, entonces necesitan un empujoncito para poder hacerlo. Y por último, todo lo que quieran modificar, esa es la idea, que empiecen para que lo puedan modificar, po. Y no solo eso, María Elena, todo lo que tengan las asambleas lo pueden compartir en la página. Si, por ejemplo, tu asamblea tiene un material que es bueno, que a ustedes les sirvió, ahí hay un apartado donde dice contacta, ¿no? Y sale una pestañita para compartir archivos, y ustedes con su logo, porque ustedes deben tener su logo como asamblea, y se comparte con todo el logo. Entonces, otras asambleas, porque va con el título del material, por ejemplo, no sé, en temas de agua, un ejemplo. Y otras asambleas van a entrar y a lo mejor van a querer buscar solo insumos que generaron las propias asambleas. Entonces, que sea un cruce de información entre asambleas. La idea de la página, lo único que tiene como punto central es ayudar en este proceso. No es colocarse arriba, es colocarse abajo de las asambleas para ayudarlas en este proceso. Porque, como lo decía un poquito Yuri, nosotros estamos súper faltos de educación cívica. Entonces, en que nos pongamos cada asamblea en un proceso de estudiar cómo se hace, muchas se van a desmotivar, o otras a lo mejor van a quedar en el camino, y la idea es que eso no ocurra. Y por eso es que hay que entregar estos materiales simples, rápidos, para que ellos puedan avanzar y que esto no se detenga, sino que crezca hasta que logremos cambiar y refundar Chile en realidad. Sí, esa es la idea. Oye, no, yo como ya estamos casi cerrando, pero tengo que darle las gracias a toda la gente que ha hecho sus comentarios, sus preguntas, nos enriquecen mucho eso. Quiero darle las gracias. Aquí está Jaime Piñera que dice, ya se están repartiendo los puestos en la convención, dice. Desde Argentina. Después dice, Ingrid dice, lamentable que en este gobierno no nos tocará difícil, ya que hay muchos mutilados, heridos y muertos y asesinados. De hecho, hace un momento, la represión en la Plaza Dignidad, tiraron a un chiquillo al río Mapocho. ¡Oh, fuerte! ¿Cómo se llama el manual? Repítelo para ver si lo podemos poner ahí. ¿Cómo se llama el manual? Se llama que la página. Manualac.cl. Ahí está. Ahí está para todos los que están preguntando. Hay varios que preguntan lo mismo. Ahí está el manual.
Rocío dice, excelente, gracias. Y escriban en la página, porfa. Esos son los saludos de todos. Yo les agradezco tanto a Yuri que sea tan claro a nosotros para explicarnos, porque nosotros no manejamos la parte legal tampoco, sino que nosotros es de la experiencia que tenemos, lo que hemos vivido, cómo nos ha costado juntarnos, cómo nos ha costado este proceso. A nosotros tampoco ha sido fácil, porque esto, mira, por un lado, menos mal que estamos en cuarentena, porque en realidad no hemos podido usar este tiempo para poder enriquecernos, saber de las cosas y poder ayudar al resto. Porque de otra manera tampoco habríamos podido, entre los turnos que tenemos, entre las cosas que nos... La vida, la vida estando normal no habríamos podido tampoco construir como lo hemos hecho. Entonces, siempre yo creo, mi mirada es propositiva, siempre mirar el vaso medio lleno. Entonces, ahora nos conocemos, pero ahora ya tenemos algo afianzado, algo firme nosotros. Y nosotros tenemos que ayudar a los otros, porque necesitamos que todo el pueblo sí, pero María, se convoque. Exactamente. Sí, solo ratificar lo que dice María Elena, que nosotros somos una asamblea constituyente de vecinos, ¿no? De hecho, participamos al principio partimos en la Junta de Vecinos británica que está aquí en la plaza, y posteriormente, por no sé por qué, yo no lo tengo claro por qué, pero terminamos en la iglesia y empezamos a legislar en la iglesia. Nosotros tenemos redactados ya 2 artículos de la Constitución, y no hemos permitido de algún modo que los partidos políticos se empiecen a instrumentalizar nuestra asamblea como lo han hecho con otras asambleas, ¿no? Y otras asambleas prácticamente son un comando electoral que hoy día son de la Convención Constitucional, porque están manejadas por los partidos políticos. Entonces, hay que hacer esa distinción, y esa distinción nosotros la hemos podido lograr precisamente porque con el nombre nuestro, que somos una asamblea constituyente, autoconvocada, y que nuestro objetivo es redactar una constitución, y como, claro, entendemos perfectamente que nosotros como barrio, que somos 15.000, 18.000 vecinos, no va a tener ninguna legitimidad si nosotros redactamos la Constitución, pero necesitamos coordinarnos con otras asambleas, ya sea en Viña, en Valparaíso. De hecho, estamos trabajando en una coordinación provincial de Valparaíso, de asambleas que están única y exclusivamente por redactar la Constitución. Y eso es sumamente importante, porque eso es lo que nos va a dar legitimidad a nuestra Constitución, que va a ser redactada desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, como es el proceso constitucional de los partidos políticos. No se escucha, Abril. Ahora sí, te digo que hay varias asambleas y se están levantando más. De hecho, hoy día me escribió un joven que dijo que en San Joaquín ya se levantaron también. O sea, la gente no tiene que temer el 25 de octubre. El 25 de octubre no es fecha límite para que el poder originario se haga efectivo. El poder constituyente originario no tiene fecha de caducidad. O sea, este plebiscito no le pone límites, no le pone una traba. Solamente tenemos que entender que la única opción de poder ganar es que seamos mayoría. Y ojalá en lo posible no le diéramos legitimidad a las convenciones, pero bueno, aunque le diera legitimidad, igualmente el poder constituyente originario puede pescar esas convenciones y eliminarlas, porque está por sobre ellas, porque ellas nacen del poder derivado y el poder constituyente originario está por sobre el poder derivado. Así que en ese caso podemos seguir articulando, no hay que parar, hay muchas asambleas en esto. El joven que les comentaba, Walter, que es del norte, ellos también están articulados en asamblea y cabildo, la gente del sur está coordinada en asamblea y cabildo, pero siempre necesitamos ser más. O sea, que si hay una asamblea en una comuna, necesitamos que en esa comuna, cuando digo necesitamos, me refiero a todo Chile. Necesitamos todo Chile, que en esa comuna hayan 30 o 20 asambleas, no sé. Mientras más asambleas, mientras más gente delibere, más legitimidad tiene este proceso. Claro que sí. Eso, yo le doy las gracias por este espacio, chiquillos. Yo feliz, cuando quieran, vuelvo, yo feliz de esta invitación. Ojalá presencial. Saludos a todos y muchas gracias, Abril, por la ocurrencia. María Elena, muchas gracias. Y los dejamos invitados una vez más a que se constituyan en su asamblea. Si no hay, formen una, y si no, adhiéranse a las que están. 155 convencionales que van a ser miembros de los partidos políticos,
no se puede comparar con la cantidad de asambleas que hay en todos los barrios a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas. Así que, por lo tanto, la legitimidad va a estar en los barrios y en las asambleas territoriales constituyentes. Muchas gracias por Yuri, antes de terminar, si no sabe cómo armar uno, tiene un manual en la página. Si no sabe cómo se delibera, hay un manual en la página. Si no sabe cómo se escribe una constitución, también existe. Y van a existir mucho material que va a salir del equipo y que esperamos que las asambleas comiencen a compartir para que las demás, las nuevitas, tengan ese material. Eso. Exactamente. Por último, un saludo a los presos políticos y exigir la liberación de los presos políticos, sobre todo de los niños que están en el Sename, que están presos políticos. Y hacer también, junto con el manual, el www.manualac.cl, recordarles que también viene el tercer encuentro de la Asamblea Nacional Constituyente, y ahí va a ser una asamblea virtual nuevamente. Esperamos resolver los problemas técnicos que tuvieron y donde fue hackeada esa instancia, pero se viene el tercer encuentro nacional de la Asamblea Constituyente. Saludos a todos, muchas gracias y ojalá que haya sido. Ya, muy bien. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao.